específicamente orientada hacia el tema específico de Design Thinking. Hoy estamos con David Concha Salazar. David Concha es líder de innovación en la institución universitaria EDAM, uno de los aliados fundacionales de nuestro Digital Seed Program. Él ha liderado proyectos de innovación en salud, en energía, en sector construcción y corporativos, y cuenta con una amplia trayectoria en metodologías de innovación como Lego Serious Play, Design Thinking y Wake Up Brain. Entonces, quiero darle la bienvenida a David. David, bienvenido. Adelante en este espacio y ya tenemos los emprendedores de nuestro Digital Seed conectados para esta sesión. Bienvenidos todos. Ok, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por tenerme aquí a nosotros, pues que venimos organizando este programa. La idea hoy es que ustedes vean como un desglose de la metodología de Design Thinking. Vamos a pasar por dos ejemplos. Va a ser paso a paso para que ustedes la puedan aplicar en sus negocios y espero pues que les guste el taller de hoy, bueno, o la masterclass. Entonces vamos a empezar con cómo se aplica esta metodología de Design Thinking, ¿cierto? Pues obviamente es una metodología que sirve para resolver problemas, pero está muy enfocada a temas de diseño utilizando herramientas de diseño. Eh, entonces eso tiene unas fases, las típicas fases, que son las de enfatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿cierto? Pero esto lo vamos a ver un poco más en desglosado, ¿cierto? Entonces el tema de la empatía es muy importante. Porque, por ejemplo, esta frase con este tipo de tipografía, digamos que nos inspiraría a pensar que es algo como de amor, una carta a la novia, eh, y nos inspira como a cosas buenas, ¿cierto? Pero si es el mismo mensaje y uno de pronto lo pone con esta tipografía, pues entonces ya uno se empieza como a asustar y no, pues ya es un tema ahí como extraño, como que no es tan chévere y bueno, ¿cierto? Entonces, el tema de la empatía es extremadamente importante al momento de evaluar las problemáticas de la idea que nosotros estemos planteando. Eh, Efectivamente, si no lo hacemos con empatía, de pronto vamos a perder perspectiva del problema, vamos a perder capacidades para dar una buena solución y pues no vamos a entender ni a escuchar de manera adecuada a nuestros clientes o a nuestros usuarios, que al final nosotros lo que hacemos es diseñar soluciones para ellos. Entonces acá les traigo un caso eso es como un journey map, un mapa de usuario de un día de una persona común y corriente. Entonces, básicamente, muchachos, es una tabla pues más y menos, un momentico, más va aquí arriba, o sea, todo lo que sea positivo y todo lo que sea negativo en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestro usuario cómo se va sintiendo a medida que pasa el día. Y esta es una línea del tiempo. Entonces, para acá tenemos un compañero de nosotros acá en la universidad que me contó esta historia. Esta historia es real. Entonces, él me contaba que hace un tiempo él se levantó un poco tarde, no escuchó el despertador y le tocó salir a toda velocidad por la novia y la familia de la novia. Y esto él me decía que no era tan chévere tener ese estrés de tener que andar rápido, pensar que uno va a llegar tarde y todo eso. Luego desayunó, él cataloga esto como una experiencia muy chévere, pues tenía hambrecita, y luego se fueron para el Parque del Café. Y ahí fue como el momento cúspide de alegría del día, pues estaban muy emocionados por las atracciones turísticas. Pero una vez entró al Parque del Café, ya quería montar en la montaña rusa, en ¿cómo es que se llaman? Bueno, en la Broca o en la otra, bueno, y había una Cráter. fila a la berraca, el cráter, es el cráter, una fila a la berraca. No, entonces él se puso súper triste, no, que esas filas tan malucas. Luego en los karts también se puso muy triste porque también había fila.
Y para colmo de males, la familia que quería subir por las escaleras de vuelta y el hombre pues como que no le gusta caminar casi, le tocó subir por las escaleras, que para ver toda esa parte arqueológica que hay ahí, todo el asunto. Llegaron al show de las orquídeas, muy bonito, muy bueno, pero no fue tan chévere como en la montaña rusa. Almorzaron frisbee y luego al final del día empezó a llover y pues no pudieron hacer como más cosas y se puso triste. Entonces acá tenemos más o menos como una línea de tiempo de una experiencia de la vida real de una persona donde los puntos negativos son los que nosotros vamos a atacar con la metodología. Entonces yo le pregunté al compañero mío, venga hermano, ¿y usted qué le molestó más? ¿Estas filas o este tema de llegar tarde? Y él me dijo, no, es que el tema de llegar tarde, digamos que yo puedo tener más control del tema y digamos que también me afectó más. A mí no me gusta estar llegando tarde. Yo listo, entonces trabajemos eso, ¿cierto? Entonces para poder definir qué es lo que realmente está pasando, eh, tenemos unas herramientas de ir más a fondo. Existen muchas herramientas y en la clase pasada, en el masterclass pasados, hablaron de ellas, que la espina de pescado, que el qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Pero en este caso vamos a preguntar en los 5 porqués. A veces se pueden ir un poco más de 5 porqués, un poco menos, eso dependiendo pues de la magnitud del problema como tal, pero empezamos a preguntar que es muy importante preguntar con empatía, no es preguntar como una lora mojada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces preguntamos qué pasó en ese punto, y cuando él me responde, yo vuelvo y pregunto, bueno, ¿y por qué crees que pasó eso? Y luego hago una pregunta que no, pues como llevándolo muy bien y no te sentiste a gusto y qué fue lo que pasó, contame un poco más. Hay que hacer conexión con la persona, ¿cierto? Eso se hace parte pues del tema de la empatía que estamos viendo. Entonces los 5 porqués, entonces yo le pregunté, venga hermano, ¿y qué? ¿Por qué llegó tarde? Ah, ¿por qué no se despertó? No, es que no dormí bien. Y yo, bueno, ¿y qué le pasó? Que no estaba durmiendo bien. No, es que me trasnoché haciendo tareas de la maestría. Y yo, y venga, ¿y por qué se está trasnochando? No, es que la profe es muy maluca y me pone a leer artículos en francés y a mí me toca traducirlos y eso me quita mucho tiempo. Y yo, venga, hermano, ¿y hay algo más aparte de traducir artículos que no le permite, pues, como hacer esas tareas a tiempo? Es que no, si es que yo tengo el trabajo, yo tengo mi novia, yo tengo la maestría y pues tengo otras actividades, que hago muchas cosas. Y para solucionar los problemas, por ejemplo, en la maestría me toca pensar mucho. Toca sentarme, pensar, leer, escribir y adicionalmente me pueden salir tareas sorpresa en la empresa donde trabajo, que en la llamo. A veces me ponen tareas sorpresa que no puedo. Preguntando así por qué, hermano, y bueno, ¿y qué pasa ahí? A la final nos damos cuenta de que el problema no es que se levantó tarde, que se levantó tarde como leemos, sino que el problema realmente es que el hombre planea muy mal su tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando uno planea mal el tiempo, pues obviamente uno, pues a veces le toca correr para hacer las cosas y todo el asunto. Entonces, uno lo que hace normalmente es reformular el problema. ¿Cómo puedo ayudar a nuestro compañero a planear mejor su tiempo? Cuando yo hago esta reformulación, lo que yo realmente hago me estoy enfocando en algo específico. Y así yo puedo empezar a trabajar como lo hago. Entonces, aquí pasamos a la fase de ideación y empezamos a generar ideas, ¿cierto? Entonces les voy a enseñar como unas formas de generar ideas donde ustedes van a tener perspectivas diferentes. Porque pues existen también muchas metodologías de innovación, de ideación. Simplemente puedo hacer una lluvia de ideas o hacer un diagrama de ideas, pero en este caso, para empezar a idear soluciones, a veces es muy chévere utilizar esta metodología, donde vamos a empezar a definir como 5 formas de tener un prototipo que le dé una solución a este compañero de nosotros, pero con 5 características, con 4 características especiales. La primera característica de ellas es que necesitamos una solución costosa. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué hacemos para entonces, pensando, uno dice, no, pues contratemos una persona experta en planeación del tiempo, una persona con maestría o con doctorado, que sea como un asesor personal de él,
Obviamente esa persona va a tener un salario alto, va a tener prestaciones sociales, va a tener que pagar salud y pensión, todos estos asuntos, y esta persona que va a estar pendiente es de nuestro compañero, pendiente todo el tiempo y le va a ayudar a planear sus actividades como freelance aquí en la universidad, en la maestría en la UPB y con su novio. Y lo que él va a hacer es que le va a sacar un plan de trabajo que él simplemente se va a ceñir a él y lo va a ejecutar. Digamos que puede ser una solución costosa, pero que le puede dar una solución. Dentro de las cuatro características que le digo, la siguiente es una solución para mañana. Entonces, para mañana, ¿el qué puede hacer? Pues él debe seguir ganando dinero, ¿cierto? Entonces, pues yo le recomendaría que echara a la novia. Entonces, él echa a la novia ya y mañana no está sin novia, entonces le queda más tiempo. Y así puede él, pues, a pesar de que no planea muy bien sus tareas, puede ejecutar las demás tareas de manera adecuada sin tener que estar pensando en que la novia, que tengo que ir a comer con ella, que vamos a ir al parque del café, que todo este asunto, y pues digamos que se puede ahorrar unos dineros adicionales, ¿cierto? La tercera característica para crear una solución es que sea como un juego. Y cuando la planteamos como un juego, debe ser algo divertido. Entonces se plantean unos dados y él los tira hasta que saque pares. Y cuando saque pares, él debe ejecutar las tareas que tenga con esas características. Hasta que no termine, no puede volver a tirar los dados. Entonces, digamos que eso es muy al azar, pero él estaría ejecutando hasta el final todas las actividades. Lo que no sabría es a qué horas saldría con la novia ni nada de eso. Y finalmente, esta es muy, muy enfocada a lo que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. Es una solución que sea como un robot. Entonces, como los robots vienen de muchas formas, tamaños y colores, pues se plantea un pequeño robot que se posa en su hombro, que tiene interfaz pues con su cerebro y que lo que hace es procesar toda la información que le llega a él y le ayuda a anticipar tareas, le ayuda a realizarlas y todo este asunto. Pues obviamente es un tema de ideación y es probable que algunas de estas soluciones no sean tan fáciles o no le gusten a nuestro amigo tanto. Entonces acá empezamos a hacer el primer testeo. Empezamos a evaluar que lo que nosotros estamos pensando si está alineado con lo que nuestro cliente o nuestro compañero necesita. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a preguntar, oíste, hombre, ¿qué opinas de este? No, este me gusta mucho, me parece muy bacano, pero pues es muy caro. Eso yo creo que pues no da. O sea, es muy, muy fantasioso. Yo quisiera tener un asistente, pero pues mucho menos de esas características, pero está chévere. Para mañana, ¿qué tal echar a la novia? Él me dice, no, que no la echa, que él está muy tragado, pues que no le sale. Entonces, esta quedó pues prácticamente que totalmente descartada. En esta, él nos dice que no, que eso está muy al azar, que para él, pues con las tareas sorpresas que salen, de pronto usted no se le adapta tanto y no le gusta que sea tan al azar. Pero sí le gusta el hecho de que tenga que terminar las tareas de una sola actividad de tal manera hasta que las finalice, que eso le permite pues como más maniobrabilidad y tener más tiempo para las otras tareas y no estar como saltando de una a otra y a la final no terminando ninguna. Y el robot le pareció muy bacano, pero pues el tema de que se conecta con el cerebro de él y todos esos asuntos, digamos que no es tan sencillo y pues que le parece un poco irreal, pero que le parecería muy chévere. Se le parece mucho a la primera solución, costosa, pero aquí le gustó que no tendría que pagar salud y pensión y que sería pues como un pago de una sola vez de construir el robot y luego el robot quedaría con él por un tiempo o de pronto con unos pagos más pequeños a través del tiempo. Entonces, eh, empezamos a plantear una solución adicional. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a utilizar todo el feedback que tenemos, qué le gustó, qué no le gustó, y concluimos que la realidad es que pues él debe tomar un tiempo para hacer su planeación y para él dejar todo agendado en su calendario personal.
y que si él lo hace de esta manera, podría tener mucho más tiempo de hacer las cosas y le iría mucho mejor. Eh, Como hemos visto, pues eso es un caso muy sencillo donde esta persona se puede pues poner en la tarea de crear su calendario. Es una solución realmente simple. A veces no es necesario tener pues como que construir un robot o algo muy extraordinario, sino que a veces los problemas se pueden resolver de manera muy sencilla. Eh, Él lo aplicó y pues, le ha ido mejor y a medida que ha pasado el tiempo ha podido solucionar más problemas. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, por ejemplo, este robot fue, en esa época del COVID, nosotros hicimos muchos proyectos de salud. Este fue un proyecto que salió al mercado. Era un esterilizador de espacios con luz ultravioleta. Súper chévere porque uno lo ponía a funcionar y eh, quedaba todo esterilizado. Entonces, por ejemplo, para hoteles, para consultorios médicos, para consultorios odontológicos era muy chévere. Pero tenía el tema de que no, pues la gente no le puede dar esta luz porque esta luz pues produce cáncer y no es como tan chévere para las personas. Pero el robot tuvo su despliegue y funcionó realmente y los compañeros que lo realizaron pues lograron acceder a varios recursos a través de él. Obviamente pues pasó el COVID y la tecnología eh, queda ahí desarrollada, y, pero ya no es tan útil porque la necesidad de limpieza no es tanta. Entonces, les voy a comentar un caso real también que realizamos en época de pandemia. Este caso es muy chévere y pues a la final quiero que escuchen un poco, que a veces uno hace muchos esfuerzos, pero las cosas eh, y lo que pasa en el entorno nos permite o no nos permite o nos complica la vida, ¿cierto? Entonces, en esa época del COVID, no sé si ustedes se acuerden, hubo un tema de escasez de insumos médicos, ¿cierto? Y también hubo un tema de el uso prolongado por muchas horas de trabajo de estas máscaras N95, pues dejaba a los médicos con marcas y era demasiado incómodo trabajar de esta manera, si lo recuerden. Eh, entonces, pues al no haber insumos médicos a nivel mundial y al ser la herramienta, eh, digamos que básica para trabajar en ambientes donde hay virus en el aire, pues digamos que se ponía todo el personal médico en riesgo. Y recordemos que muchos médicos, principalmente los que trabajan en cuidado intensivo, que tienen cierta edad, que se volvían más vulnerables a esta enfermedad. Eso puso a muchas personas a pensar y a crear soluciones. No sé si lo recuerden, el alcalde Daniel Quintero salió con una máscara N95 que estaba impresa en 3D, dando pues como mucha bomba en los medios y diciendo que Medellín es la más innovadora. Pero si vamos a las particularidades de este tipo de enfermedades, podemos entender un poco más a profundidad lo que implica realmente crear un desarrollo de estos desde cero, que no es para nada simple y que muchas de las máscaras que salieron al mercado en ese momento eran realmente peligrosas para nosotros. Mucha gente la usaba y bueno, en fin, pero voy a tratar de contarles de manera clara cómo se desarrollan este tipo de prototipos en el sector salud. Esto fue un trabajo realizado con un programa de innovación abierta que se realizó en Massachusetts, en Boston, que se llamaba el COVID Innovation Center del Massachusetts General Hospital.
porque ellos también se afectaron bastante por la limitante que había en materiales para el ejercicio médico y recordemos pues que, por ejemplo, Nueva York estuvo bastante afectado por el COVID-19, siendo una de las ciudades que más afectación tuvo. Entonces todos los médicos en ese momento estaban muertos del susto, no querían ir a trabajar en los cuidados intensivos, incluso con las herramientas de protección, muchos se contagiaron. Entonces, digamos que aplicamos la metodología, eh, esto es de manera muy simple, digamos que los médicos se sentían protegidos, entre comillas, con las máscaras, pero no habían, deben filtrar con unos estándares muy severos de filtración. Recordemos que el COVID es una partícula extremadamente pequeña, de más o menos unas 4 micras, y que fácilmente penetra cualquier tipo de membrana. Y pues el tema de que tallan, aquí aparte de que deben cumplir con esos estándares, también deben tener un tema de cierre alrededor de la cara para que por los lados no entren las micropartículas. Y adicionalmente estas membranas como las que veíamos acá, si se mojan o si se arrugan, pierden filtro. Entonces se vuelven muy delicadas al momento de utilizar y pues digamos que uno se la pone, no se la puede volver a quitar y adicionalmente esto se desecha. Todas se desechan y tienen un número de horas de uso y luego de esto deben ser desechadas. Por el tema de que no habían en ese momento, pues digamos que se utilizaban por más horas de lo permitido. Bueno, entonces dentro de estos, digamos que nos enfocamos en este momento en que no hay, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de utilizar las herramientas de los 5 por qué para averiguar por qué no habían en ese momento. Esto es obviamente retrospectivo. Entonces no hay porque no hay una pandemia. ¿Y por qué una pandemia? Porque resultó un virus nuevo que el planeta no estaba preparado para combatirlo. Nadie se lo esperaba. Y el hecho de que la capacidad de propagación del virus fuera tan grande implicó que hubiera que la demanda superara la oferta en cuanto a este tipo de máscaras. Adicionalmente, las máscaras no se pueden reutilizar, entonces no es que queden ahí, sino que tienen un proceso especial para darles estos dobleces y todos estos asuntos se desechan. Adicionalmente, al hacer que las personas no puedan salir de casa, digamos que el comercio internacional se vio afectado, el transporte marítimo se vio interrumpido por completo y, por ejemplo, en Colombia la fábrica queda en Barranquilla, pero no tenían de pronto materiales suficientes que no se consiguen en Colombia y pues se vieron comprometidos y no eran capaces de entregar más. Y adicionalmente, crear un nuevo filtro, pues hay unos procesos de certificación extremadamente complejos que digamos que no cualquier persona puede acceder a ellos. Entonces, esto hace que crear un dispositivo médico de estos sea extremadamente complejo. Pero me parece a mí que el tema de la demanda, cuando supera la oferta, digamos que es algo extremadamente importante y que esto nos implica empezar a pensar cómo hacemos para encontrar recursos locales para crear este tipo de dispositivos médicos. Aquí en este momento el tema de ser innovación abierta facilitó muchísimo el proceso de avance. ¿Por qué? Porque mientras nosotros acá en la universidad podíamos enfocarnos en este problema de cómo fabricar las máscaras de manera local, digamos que el equipo internacional se enfocó en cómo puedo fabricar máscaras con estándar internacional de filtración y pues, nosotros sigamos trabajando en este punto. Entonces, primero obviamente hubo una lluvia de ideas, una lluvia de diseños. Aquí están algunos de los diseños que se presentaron en ese momento en el programa de innovaciones. Este es el diseño que realizó la IAM de manera inicial. Eh, es un diseño que presenta
muchas falencias. En un momento les empiezo a explicar. Y estos dos diseños pues se ven súper bacanos, ¿cierto? Como que súper chéveres, pero pues realmente también presentan múltiples falencias y no serían los óptimos o los ideales para proceder a unos estados más avanzados de prototipado. Estos se imprimieron en 3D simplemente como para testear otro tipo de asuntos, ergonomía, qué tanto se adaptaban a la cara, pero obviamente una impresión 3D no nos va a permitir pues crear un prototipo funcional y que pueda ser utilizado en un medio real. Entonces mire que la fase de prototipado puede ir desde muy pequeño o desde muy fácil a cada vez procesos más complejos. Eh, después de estos análisis, de evaluar cada una de las características de estos diseños iniciales, se plantea un diseño nuevo, que es este diseño donde se dan dos posibilidades, una parrilla cuadrada, una parrilla redonda, pero una máscara en unos materiales especiales. Y miren que este filtro es casi del tamaño del círculo. Este no va a ser el diseño final, porque a medida que vamos avanzando en el proceso de diseño y evaluando, prototipando y testeando, nos vamos dando cuenta de que hay más factores que afectan eh, este tipo de dispositivos, ¿cierto? Entonces, aquí nos encontramos con un tema de cuál es el material ideal para realizar esta vaina y que sea un material amigable con la piel del ser humano, material biológicamente compatible con la piel de las personas y que sea reutilizable. Porque recordemos que como todas se botaban, el tema de volver a utilizar una máscara, de poderla meter en autoclave con temperaturas de hasta 400 grados centígrados, necesitábamos encontrar materiales que aguantaran este tipo de temperaturas y que no se fueran a dañar, no se fueran a comprometer y que facilitaran el proceso de reuso y de confort para las personas. Después de evaluarlo mucho, estábamos entre estos dos tipos de materiales. Aquí realmente no hay ninguno, pero el material que escogimos fue la silicona. Entonces la silicona era un material que nos permitía encontrarlo de manera local. Aquí estuvimos hablando con algunas fábricas, pues específicamente hablamos con la fábrica de juguetes, con Boy Toys, y dentro del proceso que evaluamos, el señor Salcedo, el ingeniero Salcedo, nos comentaba que él cuando empezó su proceso como industrial, él hacía chupos de bebé con silicona y que él sabía dónde conseguir de manera local silicona y que había encontrado una cantidad X suficiente para abastecer una cantidad determinada de máscaras que nos podía dar lo suficiente para las necesidades locales. Estamos hablando del Quindío. Se evaluaron cuántas clínicas habían, cuántos médicos posiblemente podían haber por turno, y se hizo un cálculo de X número de médicos que podían estar necesitando este tipo de soluciones. Entonces, por ese lado, digamos que uno de los problemas fue resuelto. Muchos de esos otros materiales eh, realmente son peligrosos porque no son compatibles con la piel humana. Entonces, estos materiales lo que sucedía era que al utilizarlos, por ejemplo, por más de una hora, empezaban a generar quemaduras químicas por incompatibilidad con la piel, diferente a lo que hacía la silicona. Y más adelante les voy a mostrar qué fue lo que realmente pasó con este tipo de materiales. Eh, Luego había un problema que era el tema del filtrado. El tema del filtrado, digamos que era el problema más agudo. Vemos acá que la vaina de silicona sellaba perfectamente la cara. Eh, Aquí podemos ver que es pues bastante ergonómica y se empezaron a hacer pruebas de filtrado. Y hay una ley de la física, de física, pues se llama el teorema de Bernoulli, que al pasar un fluido por un tubo, por un conducto, en este caso el conducto sería este filtro, a menor área, mayor velocidad al pasar por acá. Entonces, recuerden que acá, miren que esta careta estaba básicamente del mismo tamaño
del acople. Pero si vemos en una fase de prototipado más avanzado, vemos cómo la careta se vuelve mucho más larga para crear un área de superficie de filtrado mucho mayor que permita reducir las velocidades de filtración y que el filtro permita que las micropartículas de COVID-19 se queden incrustadas en él y no traspasen. Esto fue un proceso pues que requirió modelado y simulaciones en múltiples oportunidades. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que cuando uno bosteza o cuando uno estornuda, pues son velocidades diferentes y eso también se debe tener en cuenta porque pues uno con la máscara no está exento de pegarse un bostezo o de pegar una estornudada donde van a haber unos flujos diferentes de aire y eso puede facilitar la entrada de micropartículas en el cuerpo. Entonces eso también se tuvo en cuenta al momento de crear el área ideal para el filtro. El filtro resultó ser un proceso mucho más sencillo de lo que esperábamos, porque simplemente con unos materiales especiales que se conseguían en todas partes, acá en Armenia había hartísimo, eh, poniendo una serie de mallas suficientes y dándole un grosor ideal, se realizaron primero pruebas en laboratorios de Europa y rápidamente lograron alcanzar los estándares de filtración adecuados. Pero en Estados Unidos el proceso, digamos que es un poco más complejo y esta compañía, Ator Labs, en su momento también dijo que estaba presta a hacer procesos de innovación abierta y que iba a que se enviaran las muestras y que si se hacía de tal manera que las personas o lo que se muestrara no iba a ser comercial, eh, se podía se podía pues fondear el tema y que ellos hacían el estudio de microfiltrado de manera gratuita. Entonces se enviaron los filtros, se construyeron de tal manera, se enviaron y estas personas dieron el certificado de que cumplía pues con todos los asuntos. Obviamente acá en esta parte debe haber un proceso de cierre adecuado porque el filtro simplemente se pone acá en esta parte, debe estar muy bien cortado, se puede pues cortar con láser y unir y termosellar para que quede un filtro adecuado y pues eso realmente no fue tanto problema. Y posteriormente, pues eso fue trabajo que hicimos acá en la universidad, nosotros creamos unos moldes de inyección para crear esos prototipos o para crear las máscaras finales. Esos moldes de inyección nos iban a permitir tener pues una cantidad de máscaras de manera adecuada. Aquí problemas que encontramos, pues que los moldes de inyección son bien costosos de realizar y acá empezamos a tener problemas porque a pesar de que las personas de Boitois estaban muy contentas con el proceso, pues obviamente un molde de estos puede costar alrededor de 100 millones de pesos y pues en ese momento en pandemia todo el mundo estaba muy estresado financieramente y se empezaba a hacer un poco inviable el proyecto. Pero estos moldes fueron pues también revisados por los ingenieros de Estados Unidos y totalmente aprobados. Eh, en fin, aquí les puedo mostrar más o menos cómo quedó el prototipo final. También hubo una parte de las correas, ¿no? Las correas también debían tener una forma especial donde la correita superior tenía en la parte de la cabeza, en la parte aquí de la parte trasera del cráneo, tenía como un sistema especial donde reposaba y eso le permitía estar mucho más como al médico y que tuviera menos como fricción contra la piel, ¿cierto? Y ¿qué fue lo que pasó en la realidad? Pues estos fueron las N95 que empezaron a vender todo el mundo, ¿cierto? Yo no sé, esto se filtró en unos diseños X, unos diseños que no tenían ningún tipo de soporte científico. Vemos como el área de superficie del filtro y vemos, pues miren acá el filtro que no se alcanza a ver la parte de atrás, pero este filtro pues prácticamente que es hoja transparente, pues no es suficiente con un tipo de sellado que no tiene nada que ver con... Entonces, lo que pasó es que una de las máscaras que nosotros habíamos diseñado podía costar alrededor de 80.000 pesos. Haciendo pues, se tenían que hacer más o menos unas 3.500 máscaras para poder y venderlas.
en 80.000 pesos, 3.500 máscaras para poder librar la inversión de los moldes, de la silicona, de los materiales y de todo el asunto. Y estas máscaras valían como 5.000 pesos. ¿Qué tenían estas máscaras? Pues obviamente que no contaban con el sistema de filtrado adecuado y adicionalmente el material en el que eran construidos eran en un plástico pues, que era como compatible con el ser humano, pero haciendo una investigación más profunda del tipo de material que se utilizaba, este material creaba quemaduras químicas y de hecho al estarlo utilizando alrededor de unos 15 minutos empezaba a tallar bastante en la piel. Entonces, pues hermanos, esto al momento de hablar pues con los industriales, a ellos les dio mucho susto hacer una inversión tan grande a un riesgo altísimo porque adicionalmente tengamos en cuenta de que el proceso de contratación hospitalario es un proceso de contratación político que realmente a veces es complejo lograr establecer estos canales de suministro con el gobierno. Y a pesar de que en ese momento el INVIMA había abierto las puertas y esa apertura de puertas permitió la entrada de este tipo de máscaras, pues digamos que afectó procesos de desarrollo mucho más avanzados y pues realmente no permitió eh, avanzar un poco más en la creación de estos dispositivos médicos. Eh, Adicionalmente, los industriales tenían compromisos con otro tipo de empresas donde no podían quedar mal, y mucho menos pues como cambiar todo su proceso de manufactura para crear este tipo de dispositivos y pues esto complicó mucho las cosas. Entonces miren que todos estos esfuerzos que se realizan a veces que se hacen con mucho entusiasmo, con mucha ciencia, con todo el asunto, eh, a la final pueden resultar en procesos fallidos porque simplemente no, pues hay personas que salen con cosas mucho más baratas, mucho más mal hechas, pero que la gente no conoce, no tiene la cultura suficiente para entender y pueden pues atropellar un proceso bien hecho. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto. David, lo has hecho con intangibles, servicios, tecnologías. Cuéntanos un poquito más de estos casos. Bueno, recientemente hubo un proceso en el cual se pretendía facilitar la entrada a personas del sector construcción para unas certificaciones especiales que requieren todos los constructores. Este proceso de innovación, pues digamos que se realizó con otras metodologías. Inicialmente se hizo un proceso de lluvia de problemas. Este proceso de lluvia de problemas se, se, se categorizó en 6 verticales y dentro de esas verticales, en lo que era como procesos internos, pues quedó bastante mapeado. Entonces, esa empresa a través del tiempo tenía problemas con los constructores y de hecho en algunos talleres que hicimos previamente escuchando al sector privado, pues, el sector construcción estuvo presente y fue muy, muy claro pues no les voy a contar como quiénes fueron porque no se puede, pero claro, quedó muy marcado como esa dificultad que había. Entonces, posteriormente en un proceso de innovación mucho más estructurado, que es una metodología que tenemos acá, la que utilizamos en la universidad, que es la metodología DREAM. Empezamos a hacer una serie de talleres con los colaboradores de esta empresa para intentar identificar qué es lo que está pasando realmente. Entonces ahí empezaron a salir problemas tipo, por ejemplo, uno que nos llamó mucho la atención fue tipo actitud del colaborador, donde el colaborador siempre decía, ah, no, pues eso se demora, tiene que esperar, y entendiendo pues que el cliente tiene un peso muy importante en este tipo de contrataciones, pues digamos que fue algo que nos incomodó mucho. Pero adicionalmente, el proceso que se necesita para certificar requiere de varios actores adicionales.
Y no solamente varios actores, sino que para el constructor también requiere tener una cadena de suministro especial. Entonces, la solución que se planteó en ese momento, bastante ambiciosa, pero requería también integración con otros actores que nuevamente cuando uno empieza a entrar con el sector gobierno, se empiezan a complicar las cosas, porque el sector gobierno pues maneja unas políticas de privacidad que dificultan el asunto y que toca pedalearlo de manera intensiva y adicionalmente tener los recursos para poder entrar o encontrar los recursos en algún lugar para poder hacer las cosas de manera adecuada. Entonces la idea era integrarnos con planeación y de una manera que se pudiera hacer una predicción de dónde estaban ocurriendo ciertos eventos para que de esta manera la empresa pudiera, a través de la predicción, eh, plantear estrategias que solucionaran los problemas que se estaban prediciendo. Y adicionalmente había otra integración con cadena de suministro, que este también era otro proceso que se planteó, pues esto llegó a prototipo TLR1, que era integrarse con los distribuidores principales regionales. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba ir y tocar la puerta de cada uno. Buenas, sí señor, ¿usted cómo manejan sus inventarios? Y es que queremos integrarnos con sus inventarios, pues que obviamente que esto para un privado también va a decir, venga, ¿y usted por qué se quiere? Y todo, entonces también pues implicaba unos temas especiales del asunto. Entonces, y a la final, lo que y quería tener era un dashboard donde nosotros podíamos ver de manera gráfica muy bien qué era lo que estaba pasando, dónde estaba pasando y qué capacidad de respuesta teníamos para poder satisfacer ese tipo de necesidades. Pues esto fue algo muy chévere, quedó planteado, pero los cálculos de los costos de desarrollo fueron demasiado altos y quedó pues como en el tintero. El problema de estas metodologías de desarrollo es que a veces uno quiere hacer cosas muy grandes, pero a veces uno puede irse un poco más simple, como lo veíamos con nuestro compañero del ejemplo inicial, donde a pesar de que planteamos un señor con PhD que le iba a ayudar, un robot, miren que al final la solución fue hacer pues que él simplemente se agendara de manera más frecuente sus actividades en el calendar y que las finalizara y que se dedicara a eso. Entonces a veces de pronto uno a veces por estar con el tema de innovación se pone uno a pensar muchas cosas como fuera de la caja o muy robustas. Y la realidad, por ejemplo, acá pues muy regional es que pues acá las empresas pues de pronto tienen un músculo financiero tan grande como de pronto en Medellín o en Bogotá, donde este tipo de soluciones, digamos que uno las puede ver ya que ya están casi que implementadas. Por ejemplo, en Medellín tiene unos tableros de ciudad que son iniciativas de gobierno como tal, no de privados que se integran, pero que permite a los privados integrarse. Pero estos son apuestas de ciudad que llevan muchos años en desarrollo. Y ellos tienen un montón de temas súper chéveres que tienen pues todo el tema de las APIs listas y que uno incluso puede consultar desde los websites de ellos y que eso ya está hecho en otras ciudades. Entonces, a la final uno que ve que es simplemente empezar a ver cómo se planean las cosas para llegar allá, cómo empieza uno a sumar actores para que estos eventos se den en el tiempo y encontrarle las necesidades al sector gobierno. Obviamente el sector gobierno debe recibir algo en gran medida de los espacios y los escenarios, porque si no, el sector gobierno no se anima tanto. Lo que uno encuentra acá pues, de manera regional es que ellos están siempre buscando nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, lo vemos actualmente con el tema de la alcaldía y el tema de las cámaras. Ellos simplemente están buscando formas de financiar su actuar de todos los días. Pues quitando cualquier otro tipo de tinte, son formas que el sector gobierno tiene para poder hacer todos los nuevos desarrollos que está requiriendo el hoy por hoy, que probablemente con lo que se recauda actualmente y la manera como se opera actualmente no sea suficiente. Entonces, son de las dificultades que nos hemos encontrado, pero por ejemplo en otra sí hubo forma de hacerlo.
y se crearon, o sea, primero se empezó desde la cultura, este ya era una iniciativa de territorio inteligente. Y aquí se empezó a explorar desde la cultura de las personas, porque pues entendamos que a pesar de que el Quindío es muy pequeño y de que el eje cafetero es muy pequeño, pues si uno se habla, por ejemplo, con una persona de Pereira, digamos que hay ciertas diferencias culturales. Igualmente con una persona de Manizales. Van a haber diferencias culturales y si nos hablamos con una persona de Génova, también van a haber diferencias culturales. Entonces, en este tema de ciudad empezamos a entrar desde la cultura y identificamos varios tipos de asuntos y también un mapeo muy interesante del problema. El problema que identificamos fue el problema del tráfico en Salento en temporada alta, que esto es algo, desde nuestra perspectiva de universidad, es algo muy delicado, porque el turismo, como todos los negocios, funciona mucho del voz a voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno, pues aunque eso se veía más frecuente antes del COVID, uno llegaba en vacaciones a Salento y si uno no estaba ya a las 6 de la mañana, uno no podía entrar. Y la fila llegaba hasta, pues antes de llegar a Yaboquia, que es la parte de abajo, que uno prácticamente que se devolvía ahí mismo. ¿Esto qué implica para un turista? Esto implica una pésima experiencia de usuario. Entonces, si usted no se comió un chocolito allá en Boquía, la experiencia es un taco y usted no puede hacer nada más. Usted simplemente si no llegó, se puede demorar 3 horas en llegar y cuando llega, pues alento, digamos que sus atractivos, a pesar de que son muy hermosos, de pronto no alcanza a llegar o no alcanza a disfrutarlos en su totalidad. Y usted cuando regresa a casa, usted lo que va a decir es, no, hermano, eso no, eso, pues muy bonito, pero si tiene que ir temprano, o mire, no vaya, o vaya mejor en temporada baja, o pues sí me entiende, y eso que genera un voz a voz que no es el que el Quindío debe tener, o que incluso el eje cafetero debería estar preocupado en estos momentos por ese voz a voz en temas de turismo. Y entonces empezaron a plantear soluciones para el monitoreo. Y empezamos a monitorear cómo era el flujo vehicular en Salento. Actualmente estamos monitoreando el asunto. Se generaron unos dispositivos acá en la institución, unos dispositivos con inteligencia artificial, se montaron. Tenemos ya más o menos unos 6 meses de data. Estamos en procesos de creación de analítica de datos. Y ya ha sido un proceso también que dentro de la metodología de innovación llegamos hasta un prototipo de RL1 y actualmente estamos en un prototipo TRL 6, 7, de pronto 8, que estaremos lanzando próximamente. Eh, y esto ha tenido dentro David, del... Sí, sí. un favor ahí para que expliques o para que les hagas un poco la señal de qué significa TRL, porque creo que algunos o muchos no sabrán qué es ese nivel de madurez. Bueno, el nivel de madurez va hasta 10, ¿cierto, Moisés? Me corrige si estoy mal. Hasta Hasta 10. 9. Hasta 9, listo, hasta 9. El Technology Readiness Level, que es como eh, el nivel de que está lista la tecnología, está lista para ser comercial, es un estándar que se inventó la NASA hace muchos años y que actualmente se ha adoptado para hacer todo este tipo de temas de digitales y de prototipos. Entonces, digamos que el nivel uno y 2 son prototipos de papel, un dibujito, y ya uno 7 ya está siendo probado en campo real, el 8 y el 9 ya son comerciales. Entonces, digamos que estamos yo creo con un nivel 7, estamos listos para el 8 en este momento, pero estos últimos 4 o 6 meses han sido de un testeo y error, pero mejor dicho, todos los días. Y ha implicado un esfuerzo muy grande por parte de la institución y de los demás aliados para pues, lograr tener una tecnología tan estable como la tenemos ahora. Yo pues en este momento no les voy a mostrar porque estamos yo creo que más o menos a 3 semanas o a 15 días del lanzamiento. El lanzamiento se va a hacer a nivel nacional y en su momento pues ustedes conocerán la solución que se está planteando, pero la solución fue construida desde la gente, fue construida desde el conocimiento del territorio, desde el conocimiento de la cultura y el entendimiento de ella. Y la idea es que esto nos permita mejorar muchísimo la experiencia de usuario del turista en el municipio de Salento. Eh, pues sí, muchachos, no sé si tengan más dudas, si quieran que les cuente algo más.
Excelente, David. Estamos atentos a las preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat, bienvenido. Y si no, pues estaríamos finalizando este espacio. No sé David, si quiera cerrar con alguna frase, si quiera cerrar con alguna apreciación final sobre esta sesión. A ver, muchachos, ¿yo qué les puedo decir aquí con este asunto? Eh, yo les puedo decir que lo más importante es conocer el problema. Lo más importante realmente es ese conocimiento y ese entendimiento que tengamos del problema nosotros como solucionadores, porque esto es lo que nos va a permitir plantear soluciones reales y soluciones adecuadas para los usuarios. No se sientan mal en llamar a los usuarios que tengan, preguntarles, abórdenlos de manera empática, escúchenlos, sáquenles la información, que ellos muchas veces lo que tienen es ahí toda esa información que uno a veces se pone, que ese cliente se queja mucho, pero la realidad es que uno lo que debe hacer es escucharlo con empatía y empezar desde ese entendimiento del problema a plantear soluciones, soluciones que para él van a ser útiles y que le van a dar valor y que a la final lo que van a hacer es que él prefiera estar con nosotros. Entonces, la invitación es a eso, muchachos. El mensaje para cerrar sería duro con el problema. Eso pues es extremadamente importante. Y como ya lo he dicho, si ustedes entienden bien el problema, van a tener muchas facilidades para plantear soluciones. Espero les haya gustado lo que les planteé el día de hoy. Vimos un caso de la vida real donde de una manera muy dinámica, muy lúdica, se plantearon soluciones. Recuerden que se puede plantear al momento de idear prototipos, se pueden plantear soluciones costosas, solución para mañana, solución como un juego y solución robot, que eso nos va a permitir a nosotros integrar muchas áreas como el presupuesto que realmente tenemos, algo que esté listo rápido, eh, algo que sea divertido para el usuario y algo que aplique tecnología. Y cuando las desglosamos cada una y las integramos, podemos tener realmente un prototipo mucho más poderoso y que a medida que lo vayamos validando con el usuario, vamos a tener mucha más información para mejorar ese producto. Y recuerden, muchachos, los productos nunca están listos. O sea, uno nunca tiene un producto terminado. Eso pues de que es que no, ya terminé. Eso lo único que termina son los trabajos de los profes, pero en la vida real uno no termina muchas de estas iniciativas. Uno siempre está mejorándolas, uno siempre está haciendo cosas diferentes, uno siempre está escuchando a la audiencia de uno para plantear mejores soluciones y vigilando obviamente pues también las competencias para uno no quedarse atrás. Y eso es lo que, esos son los procesos de innovación. Son procesos que no terminan, son procesos que agregan valor, que recaudan valor, pero que es un proceso que siempre es dinámico y que siempre tenemos que estar ahí atentos para poder plantear nuestras soluciones a, a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios desde su relacionamiento y el uso de nuestra tecnología o de lo que les estamos vendiendo a ellos. Bueno, Perfecto, David. Moiso, David, ¿quieres dar muchas cierre a gracias. retroalimentación? No, lo que dice David, estoy totalmente de acuerdo. El problema es de lo más importante cuando uno va a diseñar una solución. Uno plantea una solución sobre el universo del problema. Mm, Invitaciones que si tienen dudas, cuando lleguen a las mentorías, pues lleguen puntualmente con las dudas y ser concretamente directos al problema. ¿Cuál es el problema que está resolviendo? A veces he visto en algunos aspectos que empezamos a palabrear alrededor de lo que es el problema y a dar contexto. Directamente es cuál es el problema y después de entregar la frase de problema, damos contexto sobre la frase. Lo más conciso. Si empiezo a hablar mucho es porque no conozco cuál es el problema que estoy resolviendo todavía. Eso es algo muy claro. Recordarles que mañana tenemos esa sesión en donde ustedes van a presentar el problema y van a decir cuál es el problema al que llegaron, cuál es la situación que están queriendo resolver y cuáles son las alternativas de soluciones. Este espacio y este tema del problema en esta fase, cuando hablamos de negocio, es súper fundamental porque, como vuelvo y digo, sin
problema identificado, no habrá una solución que permanezca en el tiempo para los negocios, para el mercado. Y es muy importante que se dé. Tendremos las sesiones mañana y el jueves, estos dos espacios. A todos los citamos, pero ya cada uno sabe cuál es el espacio y la agenda en la que les tocará. Les pedimos que si alguno no puede estar en alguna de las sesiones, pues que estén en la sesión en la que directamente tienen asignada su actividad, porque entiendo pues que pues podrá haber otra situación, pero este espacio será para aprender, para que se retroalimenten de todo. Cuando esté el problema definido, sabrán que la velocidad en la que van a empezar a consolidar todo va a ser mucho más rápida. Entonces, nada, eso no sé qué dudas tengan sobre la actividad de mañana, ya puntualmente hablando.